Good morning, students. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y estén listos para la clase de hoy. Como buenos redentoristas, como siempre, agradeciendo a nuestro querido Señor, hacemos mención a las jaculatorias del día. Acordémonos de que estamos en la santa presencia del Señor, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. San José el Redentor, rueguen por nosotros. Amén. Ahora sí, comenzamos nuestro día. I am the teacher Carmen Lucía Emma Romero, in a class for 5 high school, para quinto año de secundaria. Así que pay attention students a la clase de hoy. Vamos a hacer el área de comunicación, el curso de gramática, y el tema es el enunciado y la oración. Vamos a explicar. Obviamente, para empezar, tenemos que saber qué es la oración, ¿verdad? ¿Qué es el enunciado? Los tipos de enunciado, la oración y su estructura, y el enunciado y su intención comunicativa. Empezamos. El enunciado y la oración. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es una palabra o un conjunto de palabras ordenadas que tienen sentido completo. ¿Qué me quiere decir? Acá yo veo una imagen, un perro y sus huesos, ¿verdad? Si yo digo perro come el hueso, ¿se entenderá? ¿Se entenderá? No, ¿verdad? No se entiende. Pero si yo digo el perro come huesos, sí se entiende. Entonces, un enunciado es una palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo. Los tipos de enunciado que vamos a ver van a ser dos. El enunciado no oracional y el enunciado oracional o también llamado oración. ¿Qué es un enunciado no oracional? Un enunciado oracional es un enunciado que no tiene verbo. El enunciado no oracional no tiene verbo. Por ejemplo, el mejor cumpleaños, qué sorpresa. Otros ejemplos pueden ser, bravo, qué suerte, ay, adiós, uy, buenos días. No tienen verbo, no son oraciones, son enunciados no oracionales. Ahora, a diferencia de un enunciado oracional, como su palabra lo dice, también llamado oración, es el enunciado que sí tiene verbo. Sí tiene verbo. Y acá vemos, es el mejor cumpleaños. ¿Qué sorpresa me diste? Es del verbo ser, diste del verbo dar. Otros ejemplos pueden ser, el gato es blanco, viene mañana, la casa del pintor costó mucho dinero, sube. Si se dan cuenta, todos tienen verbo y lo más notorio de acá es que tienen sujeto y predicado. Miren, es el verbo. ¿Qué es blanco? El gato. ¿Quién viene mañana? Él o ella, ¿verdad? ¿Qué costó mucho dinero la casa del pintor? Sube. ¿Quién sube? Tú, ¿verdad? Entonces, si tiene sujeto y predicado, entonces son oraciones o también llamados enunciados oracionales. Entonces, la oración, según su estructura, tiene sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se dice del sujeto. Se reconoce preguntando de qué o de quién se habla y en el predicado qué se dice del sujeto. Vamos a ver. Teresa compró un libro para su hermano. Primero, para yo hallar al sujeto, tengo que ubicar el verbo. Y el verbo es el núcleo del predicado. Compró. ¿Quién compró un libro para su hermano? Teresa. Teresa el sujeto y todo lo demás el predicado. Pero si yo quiero verificar qué se dice de Teresa,
compró un libro para su hermano. Entonces, esta oración está bien analizada. Ahora, en cada parte de la oración, en el sujeto y el predicado, hemos visto núcleo del predicado y núcleo del sujeto, ¿verdad? Entonces, primero, mi abuela preparó una rica comida. Preparó es el verbo. Hago la pregunta para el sujeto. ¿Quién preparó una rica comida? Mi abuela. Automáticamente en el predicado, el verbo es la palabra más importante, su núcleo. Pero en el sujeto, la palabra más importante es el núcleo del sujeto. Y generalmente es un sustantivo o un pronombre. Los sustantivos nosotros sabemos que las personas, animales o cosas, ¿verdad? Y el pronombre nosotros también ya conocemos al pronombre. A ver, nosotros ya conocemos al pronombre. Él, tú, ellos, ellas, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Mi abuela preparó una rica comida. Mi abuela es el sujeto. ¿Abuela qué es? ¿Un sustantivo o un pronombre? Un sustantivo, ¿verdad? Este vendría a ser el núcleo del sujeto. Y ahora me dirás, pero mi también es pronombre. No, mi no es ningún pronombre, este es un determinante posesivo. No vendría a ser la palabra más importante. Esto vendría a ser un modificador directo que ya lo vamos a ver después en la siguiente clase. Pero la palabra más importante es el núcleo en el sujeto, es su núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. Seguimos. Los estudiantes llegaron temprano. Llegaron es el núcleo del predicado. ¿Quiénes llegaron temprano? Los estudiantes. Entonces, los estudiantes es el sujeto. La palabra más importante, los no puede ser núcleo de sujeto, ¿verdad? Me están diciendo sustantivo pronombre. Estudiantes es un sustantivo, entonces es el núcleo del sujeto. Otro ejemplo, ellos llegaron temprano. Llegaron es el verbo. ¿Quiénes llegaron temprano? Ellos. Ellos es pronombre, automáticamente es el sujeto y también su núcleo del sujeto por ser pronombre. Entonces, sabemos que en el núcleo, en el sujeto, su palabra más importante es su núcleo del sujeto. Y puede ser o un pronombre o un sustantivo. Ahora, en el predicado, su palabra más importante es el núcleo del predicado. Es un verbo conjugado. O sea, es una acción. Es la acción del sujeto. Miren acá en este ejemplo. Los niños juegan a la pelota. Juegan es el núcleo del predicado porque es el verbo, es la acción que está realizando el sujeto. Entonces, ¿quiénes juegan a la pelota? Los niños. Niños, núcleo de sujeto porque es un sustantivo y automáticamente el núcleo de predicado, ya como hemos visto, es el verbo. Es fácil de ubicar y más con los ejercicios que vamos a hacer. Acá vemos otros ejemplos. Los traidores serán juzgados sin piedad. Serán juzgados es un verbo compuesto. Automáticamente es el núcleo de predicado. ¿Quiénes serán juzgados sin piedad? Los traidores. Los traidores sujeto, todo lo demás predicado. Traidores, núcleo del sujeto porque es un sustantivo. Los veraneantes caminaban por la playa. Caminaban es el núcleo del predicado. ¿Quiénes caminaban por la playa? Los veraneantes. Veraneantes, núcleo del sujeto por ser un sustantivo. Debajo de los árboles jugaban los niños. Acuérdense que el sujeto no solamente puede estar al inicio, también puede estar al medio o al final. Jugaban el núcleo de predicado. ¿Quiénes jugaban debajo de los árboles? Los niños. Acá el sujeto está al final de la oración. Niños, núcleo del sujeto. Otro. Los secos repiten la voz quejumbrosa.
Repiten núcleo de predicado. ¿Quiénes repiten la voz quejumbrosa? Los ecos. Ecos, núcleo de sujeto por ser un sustantivo. Otros ejemplos para analizar bien el sujeto y el predicado. La palabra más importante de cada uno de ellos. Ahora sí, seguimos. Vamos a realizar las actividades del libro. La página 44, el ejercicio 1 y 2 y la 45, el ejercicio 3. Los que no pueden utilizar su ficha de aplicativa, que son lo mismo que está en el libro, por favor. Dice, lee el texto, subraya 4 oraciones y transcríbelas. Luego escribe el tipo de núcleo que tiene cada oración. Obviamente que me están refiriendo al sujeto, ¿verdad? Acá tú puedes elegir cualquier oración y decirme en el sujeto qué núcleo es, qué tipo de núcleo, o es un pronombre o es un sustantivo. Miren, yo la primera oración que elegí es esta. Los Amish constituyen un movimiento religioso formado por cristianos protestantes. Es la primera oración de este texto. Entonces, me están pidiendo qué tipo de núcleo es el sujeto. Constituyen es el verbo, el núcleo de predicado. Obviamente que el núcleo de predicado no cambia, porque es el verbo. Hago la pregunta. ¿Quiénes constituyen un movimiento religioso formado por cristianos protestantes? El sujeto son los Amish. El núcleo de sujeto es Amish, ¿verdad? ¿Y el núcleo de sujeto qué es? Un sustantivo. Obviamente, no es un pronombre. Me están diciendo qué tipo de núcleo de sujeto es. Yo elegí otra oración que está está por finalizar el texto. Las normas que rigen en cada comunidad varían. Una oración cortita elegido. Entonces, verbo, el núcleo predicado, rigen. ¿Quiénes, qué rigen en cada comunidad y varían? Las normas. Entonces, el sujeto, ¿cuál es? Si es las normas el sujeto, su núcleo de sujeto, ¿cuál va a ser? Normas. ¿Y qué es? Un sustantivo. Otra oración que elegí. Ellas rechazan los avances tecnológicos y el progreso social. Rechazan es el núcleo de predicado. ¿Quiénes rechazan los avances tecnológicos y el progreso social? Ellas. El núcleo de sujeto, ¿qué tipo será? Es un pronombre. Y otra oración que también elegí es, la mayoría también rechaza las ayudas y los servicios del Estado. Núcleo de sujeto, ¿cuál es? Si rechaza, es el verbo. ¿Quiénes rechazan las ayudas y los servicios del Estado? La mayoría. Entonces, mayoría es un sustantivo. Ahora sí, chicos. Les he dejado un ejercicio práctico y sencillo para ubicar el sujeto y el predicado, y el núcleo de sujeto y el núcleo de predicado. Las actividades son prácticas, es lo más importante y lo esencial para que ustedes aprendan. En cualquier cosita me hacen llegar, y pues este es un aprendizaje virtual, dinámico, teórico, práctico, para que ustedes no se queden con la duda, con incertidumbre, y pues estemos tranquilos en este periodo de cuarentena y estemos aprendiendo cada día. Ahora sí, chicos, nosotros estamos pasando una pandemia y tenemos que estar juntos y unidos porque la salud es lo primero y tenemos que cuidarnos. Yo sé que en esta situación estamos bastante aislados, pero lo más importante es que estamos junto a nuestra familia. Así que, chicos, cuídense, bastante higiene, bastante limpieza, y pues bendiciones, chicos.